Mateo Vidal contaba los días en las paredes de su celda con 1825 líneas. Llevaba 5 años entre estas 4 paredes, con 20 años más por delante. Cada noche, aplastado por el peso de sus remordimientos, escribía guiones en la oscuridad. Por un capricho del destino, uno de estos guiones llegó a manos de Pedro Almodóvar a través de un empleado de la biblioteca de la prisión. Cuando el galardonado director comenzó a hojear las páginas, sintió que su corazón se aceleraba. Esto no era solo un guión, era un mapa hacia la inocencia. La cárcel de Soto del Real, a las afueras de Madrid. Un lugar donde el tiempo se congela y las esperanzas se marchitan. Entre sus muros grises, Mateo Vidal, un joven de 22 años condenado por asesinato, marcaba cada día de su condena con una línea en la pared de su celda. Las circunstancias que llevaron a Mateo a prisión parecían claras para todos. Evidencia circunstancial, un testigo ocular y la falta de una coartada sólida. El caso se cerró rápidamente. Un joven de barrio problemático con un futuro ahora reducido a un número. Preso 27.859. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Mateo había encontrado una vía de escape a través de las palabras. Cada noche, cuando las luces se apagaban, escribía obsesivamente, sin formación, sin recursos, solo con bolígrafos baratos y cuadernos donados por la trabajadora social. Mientras el mundo seguía girando fuera de aquellos muros de hormigón, 2 caminos aparentemente distantes estaban a punto de cruzarse, cambiando para siempre el destino de un joven olvidado por la sociedad. En otro rincón de Madrid, Pedro Almodóvar, el aclamado director manchego, revisaba el programa de un evento benéfico al que había accedido a participar, un taller de cine en la prisión de Soto del Real, una actividad que había aceptado casi por compromiso, otro acto público en su apretada agenda. Lo que Almodóvar no imaginaba es que ese compromiso rutinario se convertiría en uno de los giros más inesperados de su propia vida, digno de una de sus películas. El día del taller, la tensión era palpable en el ambiente carcelario. Los reclusos, mezclados entre admiración y escepticismo, escuchaban al director hablar de su proceso creativo, de cómo contar historias genuinas desde la verdad personal. Mateo observaba desde el fondo, callado, casi invisible. Al terminar la charla, mientras los demás reclusos se abalanzaban para conseguir un autógrafo, él permaneció en su sitio. Fue Carmen, la bibliotecaria de la prisión, quien se acercó a Almodóvar con un fajo de papeles desgastados. «Pedro, sé que recibe miles de guiones, pero este chico tiene algo especial», le dijo, señalando discretamente a Mateo. «Lleva 5 años escribiendo en silencio. Nadie le ha enseñado, nadie le ha animado. Es puro instinto. A veces, los momentos decisivos de nuestras vidas se presentan disfrazados de pequeños gestos, de aparentes coincidencias que, vistas en retrospectiva, parecen diseñadas por un guionista invisible». Esa noche, en su apartamento con vistas al Madrid nocturno, Almodóvar abrió el manuscrito titulado Espejos rotos. Comenzó a leerlo con la condescendencia de quien ha visto demasiados intentos fallidos. Pero pronto su expresión cambió. Página tras página, la historia lo atrapó. Un joven inocente condenado por un crimen que no cometió. Un sistema judicial indiferente. Una verdad sepultada bajo el peso de las apariencias. La técnica era imperfecta. La estructura necesitaba trabajo, pero la voz, esa voz narrativa era auténtica, desgarradora, casi profética. Al amanecer, Almodóvar había terminado de leer. Tomó su teléfono y llamó a su productora y hermana. «Agustín, necesito que conciertes una reunión con mi abogado. Y quiero volver a la prisión lo antes posible». El reencuentro entre el director y Mateo fue breve pero intenso. En una sala de visitas vigilada, Almodóvar miró directamente a los ojos del joven. «Tu guión cuenta una historia de injusticia. ¿Es la tuya?». Mateo, acostumbrado a no ser creído, asintió lentamente. «Nadie me escuchó durante el juicio.
solo vieron a un chico de barrio con mala pinta. En un mundo donde las personas se juzgan por sus apariencias, sus orígenes o sus errores pasados, a veces se necesita una mirada fresca, alguien que vea más allá de los prejuicios, para descubrir la verdad oculta. Lo que comenzó como un interés artístico se transformó rápidamente en una cruzada personal para Almodóvar. Contrató a un equipo de abogados para revisar el caso. Visitó el lugar del crimen, habló con vecinos que nunca fueron llamados a declarar. Investigó al testigo principal. Los medios pronto captaron la historia. El famoso director obsesionado con el caso de un joven desconocido. Las opiniones se dividieron. Muchos lo acusaron de buscar publicidad, otros de romantizar a un criminal. «No estoy haciendo esto por una película», respondía Almodóvar a los periodistas. «Estoy haciendo esto porque reconozco la verdad cuando la veo, incluso escrita en papel barato desde una celda». Mientras tanto, dentro de la prisión, Mateo empezaba a experimentar algo que había olvidado: esperanza. Las visitas regulares de Almodóvar se convirtieron en sesiones de escritura donde el director le enseñaba estructura, diálogo, desarrollo de personajes. «Si salgo algún día, ¿cree que podría trabajar en el cine?», preguntó Mateo durante una de estas sesiones. «Cuando salgas», corrigió Almodóvar, «no trabajarás en el cine, será cine». 6 meses después de aquel primer encuentro, el caso dio un giro inesperado. El testigo principal se retractó de su declaración, admitiendo que había sido presionado por la policía. Nuevas pruebas salieron a la luz, apoyando la versión que Mateo había mantenido desde el principio. A veces, la justicia llega tarde, pero llega. Y cuando lo hace, reescribe no solo el pasado, sino también el futuro de quienes habían sido condenados a vivir sin él. El día que Mateo salió de prisión, una pequeña multitud de periodistas esperaba en la puerta, pero no estaba solo. Junto a él, Pedro Almodóvar enfrentaba los flashes con la misma determinación con la que había enfrentado al sistema judicial. «¿Qué sientes al ser libre por fin?», preguntó un periodista. Mateo, desacostumbrado a la atención, miró a Almodóvar antes de responder. «Nunca fui realmente libre, ni siquiera antes de entrar a prisión. La verdadera libertad es ser visto tal como eres, no como otros deciden que debes ser». La rehabilitación no fue fácil. Los años en prisión habían dejado cicatrices profundas. Almodóvar ofreció a Mateo un espacio en su productora, no como un acto de caridad, sino reconociendo su talento innato. El primer guión oficial de Mateo Vidal, basado en su propia experiencia pero transformado por su crecimiento como escritor, fue finalista en varios festivales internacionales. Cuando finalmente se produjo, no fue Almodóvar quien lo dirigió. «Esta historia necesita tus ojos, no los míos», le dijo el director. «Es hora de que des el siguiente paso». Los verdaderos mentores no crean réplicas de sí mismos. Abren puertas para que otros encuentren su propio camino, su propia voz, su propia manera de contar las historias que solo ellos pueden contar. Hoy, Mateo Vidal es reconocido como uno de los guionistas emergentes más prometedores de España. Su colaboración con Almodóvar continúa, pero como colegas, no como mentor y protegido. En cuanto a Pedro Almodóvar, cuando le preguntan sobre este capítulo inesperado de su carrera, responde con la misma franqueza que caracteriza sus películas. En el cine, siempre buscamos historias que nos conmuevan, que nos transformen. A veces, olvidamos que las historias más poderosas no están en los guiones que recibimos, sino en las vidas de quienes nos rodean. Mateo me recordó por qué empecé a hacer cine, para dar voz a quienes no la tienen. La última línea que Mateo trazó en la pared de su celda, la número 1825, nunca fue completada. Hoy, ese número tiene un significado completamente diferente. Es el código de producción de su próxima película, un recordatorio de dónde viene y hacia dónde va. Y en un pequeño guiño al destino, el título de ese proyecto es simplemente Líneas. Una historia sobre cómo, a veces, lo que parece el final de un camino es solo el borrador de un nuevo comienzo.